Bienvenidos, bienvenidas a la Fundación Cristino de Vera, este espacio cultural de la Fundación Caja Canarias en la ciudad de La Laguna. Quisiera comenzar diciendo que para mí esta tarde constituye un verdadero honor darles la bienvenida a esta nueva edición del encuentro Arte-Pensamiento, que este año celebra nada más y nada menos que su 15º aniversario. 15 ediciones de diálogo, reflexión y encuentro entre el arte y el pensamiento, que han convertido este ciclo en una cita verdaderamente imprescindible dentro de la programación cultural de la Fundación Cristino de Vera, Espacio Cultural Caja Canarias. Bien, en esta ocasión el encuentro lleva por título Cáliz de luz, estética y mística en la obra pictórica de Cristino de Vera. Se trata de una propuesta que nos invita a adentrarnos en la dimensión espiritual, simbólica y estética que impregna toda la creación del maestro tinerfeño. Permítanme en primer lugar enviar desde aquí un afectuoso saludo a Aurora Siriza, esposa del maestro, y que gentilmente esta tarde, en el inicio de este ciclo, de este encuentro, nos acompaña. Tu presencia, Aurora, y tu apoyo constante han sido siempre un pilar esencial, por una parte, en la vida y obra de Cristino de Vera, también de esta casa y de la trayectoria que seguimos en ella. Recibe, por tanto, nuestro afecto, nuestra bienvenida y nuestro reconocimiento más sincero. Igualmente, querríamos tener esta tarde un recuerdo muy especial para don Cristino de Vera, que no ha podido acompañarnos en el día de hoy por motivos de salud. Su ausencia física, desde luego, se siente, pero su presencia espiritual y artística ilumina este acto y cada una de las sesiones que van a integrar por completo el programa. Como él mismo señaló en una ocasión, la pintura es silencio y en el silencio está la verdad. Esa verdad silenciosa que habita en la obra del maestro continúa guiando nuestro pensamiento y nuestra forma de acercarnos al arte. Quisiera expresar también nuestro más sincero agradecimiento, cómo no, al profesor Fernando Castro Borrego, que me acompaña a mi derecha, director de este ciclo, director académico del ciclo, cuya sensibilidad, conocimiento y compromiso han hecho posible que el encuentro arte-pensamiento crezca y mantenga su coherencia y su profundidad a lo largo del tiempo. Su labor, me refiero a la labor de Fernando Castro, ha sido y es fundamental para que este espacio de reflexión se consolide como un verdadero referente del pensamiento estético contemporáneo. Asimismo, quiero agradecer muy especialmente a Juan Manuel Bonet, querido amigo Juan Manuel, que me acompaña en la mesa a mi izquierda, escritor, crítico de arte, gran amigo de esta casa, su generosa participación en la conferencia inaugural que hoy mismo abre el ciclo. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias. A tu casa. La trayectoria de Juan Manuel Bonet y su mirada lúcida sobre la creación moderna y contemporánea son un valiosísimo punto de partida para este recorrido que a lo largo de las próximas semanas nos llevará a explorar la relación entre arte, pensamiento y trascendencia en la obra de Cristino de Vera. A lo largo de las siguientes sesiones contaremos también con la participación de destacados y destacadas especialistas. Paul-Henri Guiraud, Victoria Cirlot, Alex Mitrani y Manuel Llorente, que desde diferentes perspectivas nos ayudarán a comprender mejor la hondura espiritual que habita en la pintura del maestro. Con esta nueva edición del Encuentro Arte-Pensamiento, la Fundación Cristino de Vera Espacio Cultural Caja Canarias reafirma su compromiso con la difusión del pensamiento crítico, la reflexión estética y el diálogo entre las artes y la espiritualidad
siguiendo el deseo expreso de Cristino de Vera. Me van a permitir que me vaya aproximando al final de mi intervención, que por fuerza tiene que ser breve para dar paso a quienes me acompañan en la mesa y están en excelente disposición de transmitir un mensaje mucho más elaborado que el que yo puedo hacer en este momento inaugural. Quisiera no dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente la labor de la directora de la Fundación Cristino de Vera, Clara Armas, con tu dirección firme y lúcida en la elaboración de propuestas y de iniciativas para que esta casa haya pasado a convertirse en un auténtico referente del arte y la cultura en Canarias. Y ha contribuido también tu labor a engrandecer enormemente, como hemos podido ver, sobre todo a través de los últimos reconocimientos y de los últimos premios prestigiosos que ha recibido Cristino de Vera, pues a engrandecer la figura del maestro y del pintor. Gracias, Clara. Les invito, por tanto, a acompañarnos en este viaje de luz, silencio y contemplación, porque, como nos enseñó el maestro, solo en la quietud el espíritu encuentra su morada. Muchas gracias y que lo disfruten. Voy a hacer una breve introducción al currículum de Juan Manuel Bonet y a la conferencia, a la importancia de la conferencia que ha elaborado. Pero antes quisiera decir que ya el título de la misma, de la conferencia, que es un término acuñado por el propio Cristino, me sirvió como director del ciclo para título adecuado que refleja el contenido del mismo, que va a reflejar el contenido del mismo. Evidentemente, el carácter místico de la obra de Cristino queda perfectamente reflejado en este título, que es un título que me parece absolutamente, porque además absolutamente afortunado, porque el cáliz significa, dentro de la tradición cristiana, una bebida que comparten todos. O sea, la luz es como una bebida regeneradora, revitalizadora, que comparten todos. Y la pintura lo es también, ¿no? Evidentemente, este es el contenido, el trasfondo de su estética. Ahora haré algunas observaciones al respecto, ¿no? Juan Manuel Bonet es un intelectual, crítico, escritor, poeta, gestor cultural, cuyo currículum me llevaría a dar una conferencia, y no se trata. Y evidentemente yo me perdería el tiempo y perdería la ocasión, porque lo que importa es escuchar a Juan Manuel. Pero Juan Manuel, en todas estas facetas que he señalado, ha destacado de una forma extraordinaria, ¿no? Como voy a empezar a definir el perfil intelectual de Juan Manuel como crítico, ¿no? Es un crítico historiador, un crítico que tiene sensibilidad histórica, a diferencia de otros críticos que hay actualmente que trabajan con el presente, que son presentistas, solamente les interesa lo que sucede en el momento, pero no tienen perspectiva histórica. Juan Manuel tiene perspectiva histórica. Su padre fue un gran historiador, profesor de la Universidad Complutense. No me dio clase, pero tuve un trato con él muy cercano y era uno de los grandes especialistas españoles en urbanismo del barroco, antiguo, sobre todo, aunque también trató temas modernos. Antonio Bonet Correa. Pero él asumió la tarea y la responsabilidad de desarrollar una carrera como crítico, como crítico puro, que al mismo tiempo tenía esa base histórica y esa base de carácter teórico, ¿no? Evidentemente,
la labor de crítico, en su caso, estuvo también marcada por la relación de amistad con los pintores contemporáneos. Ha sido seguramente el crítico más importante del último tercio del siglo XIX, del siglo XX en España, y del primer tercio del siglo XXI, ¿no? No vayamos a colocarte tan atrás en el tiempo. Y ciertamente su labor abarca casi todos los géneros creativos, ¿no? Pero yo ya me quiero centrar en la parte final de esta introducción, que es la referida a Cristino de Vera. Bueno, no, antes de saltar a este tema, quiero decir que hay una cosa que le destaca y le proporciona una singularidad extraordinaria a su perfil crítico. Es un autor que en el campo de la crítica ha trabajado todas los periodos de la vanguardia en España y en todas las comunidades. O sea, esto es una cosa que no se suele dar, ¿no? Él, si se trata de decir algo a propósito de un artista de Asturias, sabe decirlo, conoce todos los artistas de Asturias, todos los artistas de Cataluña, todos los artistas de Canarias. Y sobre todo ha hecho aportaciones esenciales. Yo le estaba comentando a Juan Manuel que hay una aportación esencial de carácter crítico, específicamente crítico, que es la visión que tenía de Jorge Oramas, del pintor Jorge Oramas. Acuñó una categoría estética que es metafísico solar. O sea, parece una contradicción, un oxímoron, ¿no? No, pero no es un oxímoron, realmente hay una dimensión metafísica en esa pintura a pleno sol de Jorge Oramas. Bueno, son intuiciones brillantes, ¿no? que tenía, pero las tenía con un artista de Canarias, uno de Valencia, o la sigue teniendo, ¿no? Y constituye una característica de su obra. Incluso en el diccionario de las vanguardias en España, es capaz de establecer jerarquías, ¿no? Niveles, que es la base de la crítica. Ya sé que esto ya no se puede decir porque ya no está de moda, ¿no? Pero no hay crítica sin jerarquía. Y esto es uno de los principios de cualquier diccionario, de arte o de cualquier otra cosa. Se dividen las voces en función de la importancia. A los más grandes se le da más extensión, a los que tienen menos importancia se le da menos. Vivimos en un mundo donde el principio de la igualdad ha creado auténticos disparates, ¿no? Él, es verdad que a veces se le ha achacado que tiene una predilección por los artistas menores, pero eso es una característica de la modernidad. Es una característica de la modernidad. Y él, de todas maneras, no confunde a un artista menor con uno mayor. Lo que pasa es que tiene un enorme cariño por esos artistas menores que jalonan la historia del arte del siglo XX. Por último, ya efectivamente voy a cerrar la conferencia. El título de la conferencia, que a mí me ha sorprendido hasta cierto punto, pero la he entendido perfectamente. Relacionar a Cristino con varios artistas muy importantes de la gran tradición vanguardista del siglo XX tiene un sentido, porque ya es hora de que se vea a Cristino como un artista moderno. A pesar de su anclaje en la tradición histórica, la obra de Cristino no se podría confundir con la de un artista del siglo XIX. Un experto en arte, en clasificaciones y en autentificaciones, estaría loco si encontrara un cuadro de Cristino en un almacén abandonado y dijera, es un artista del XIX, pero
Se ve que es un artista del 20. No puede ser otra cosa que un artista del 20. ¿Qué pasa? Que es un artista que tiene una dimensión religiosa muy fuerte, trascendente, no relacionada con ninguna iglesia, pero interesada en todas las manifestaciones religiosas, que son manifestaciones de cultura también. Vamos a decirlo de una vez por todas. Forma parte de la cultura, ya sea el budismo, el cristianismo, cualquiera de las religiones tiene una relación directa con la cultura. Y a pesar de todo, es un artista moderno en todos los sentidos, en el sentido formal también, por supuesto, en el sentido formal. Y en realidad no habría que extrañarse de que así fuese. ¿Por qué? Porque la obra de Cristino es abstracta, entendiendo por abstracción un principio de reducción de la realidad. O sea, la luz increada de Cristino, que es la luz de los místicos, no tiene nada que ver con el naturalismo. Cristino es un pintor antinaturalista. O sea, reduce los fenómenos de la naturaleza a un fenómeno de luz. Y evidentemente eso no tiene nada que ver con el mundo sensible y la complacencia estética que proporciona. Es un mundo espiritual, claramente espiritual y claramente moderno. Por eso le interesa Rothko, por eso se interesa por otros artistas como Morandi, etc. Pero Juan Manuel ha decidido establecer una secuencia que es más abstracta. Clifford Steele y tal. O sea, eso es intencional, absolutamente intencional. Y había que hacerlo, alguna vez había que hacerlo, alguien lo tenía que hacer. Evidentemente, Juan Manuel era la persona indicada para hacerlo y entonces es una conferencia con tesis, con una tesis que intenta llenar un hueco en las interpretaciones críticas de la obra de Cristina. Yo espero que ustedes disfruten escuchando su intervención. Muchas gracias. Bien, pues buenas noches. Muchas gracias, querida presidenta, querido director del curso, querida directora de la Fundación. La verdad que, y queridísima Aurora, es un placer estar de nuevo en esta casa, siempre. Es un lugar genial y esta ciudad es una ciudad de nuestro corazón y de mi corazón en concreto, también del de Mónica. Le agradezco mucho a Fernando que haya recordado ese título de metafísico solar, porque si hay una ciudad metafísica es esta en la que nos encontramos. O sea, esta ciudad no es la ciudad de Olamas, no es tampoco la ciudad natal de Cristino, pero es una ciudad que a alguien que le guste la metafísica, que le gusten las sombras, que le gusten las perspectivas urbanas, que le guste la mezcla de lo antiguo y de lo nuevo, todas esas cosas que están en las plazas de Giorgio de Quirico, pues esta ciudad tiene mucho de quiriquiana y Cristino mismo siempre ha subrayado esa dimensión. Y esa dimensión también fue sensible a ella su maestro Mariano de Cossío, que venía de Cantabria y de Valladolid y que recaló aquí, pero que también en su obra se encuentra esa dimensión. Es una ciudad que además a mí me gusta especialmente también la dimensión que tiene, lo hablamos siempre cuando venimos aquí, que es la conexión latinoamericana. Es decir, es una ciudad en la cual uno se siente ya dentro de la cuadrícula de San Juan de Puerto Rico, que sí la conozco, o de Cartagena de Indias y de La Habana, que las tengo todavía pendientes, pero sabemos, digamos, que la cuadrícula lagunera pues es un poco la base. Y desde luego, cuando uno va a ese Caribe, en concreto cuando yo he estado en San Juan de Puerto Rico, pues piensas en esta ciudad, piensas en Cádiz también, en fin, todas esas cosas. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de estar de nuevo aquí, en este ciclo además, que ya no me acordaba que ya llevaba 15 años, pero yo vine en algunas de las ediciones esas bastante antiguas ya. Y efectivamente no es una tesis, digamos, es más bien un poner la lupa sobre un periodo. Es decir, que sobre un periodo y también sobre una actitud de Cristino, ¿no? Cristino, cuando uno lo explica, digamos, a alguien que no sabe quién es, o sea,
nos puede pasar en Roma o en que hemos estado, ¿no?, explicando a Cristino en Roma o en París o donde vayamos, pues tenemos tendencia, digamos, a dejar muy evidentes ciertos maestros suyos, ¿no? No hablamos tanto de Rothko o de Clifford Steele o de Pollock, o sea, de pintores que él se ha interesado, sino que más bien decimos, bueno, es un morandiano por algún lado, o es un fernandesco por un lado, o sea, ese tipo o es un zurbaranesco, ¿no?, digamos, y luego también un vazquediano, o sea, es decir, esas referencias son muy evidentes y de alguna manera tenemos tendencia a eso y a veces a lo mejor es una tendencia excesiva, ¿no?, excesiva en el sentido que le encasillamos un poco el pintor solitario, el pintor silencioso, el pintor místico, el pintor zurbaranesco, el pintor hermano de Morandi, porque es evidente que adora a Morandi y que es consciente de esa adoración, o a Fernández. Pero yo hoy, digamos, lo he hecho ya en textos más generales sobre Cristino, pero por primera vez, digamos, decidí que ya no iba a hablar de esos aspectos que ya los he tocado mucho, digamos, o sea, sino que voy a hablar de su mirada a la abstracción, de qué cosas le importan de la abstracción, qué cosas ha dicho de la abstracción, y además también voy a poner la lupa, y ahí le agradezco a Clara, que justo ha traído documentación muy valiosa respecto de esa exposición del año 61 de la Galería San Jorge de Madrid, que es poner la lupa sobre una exposición que no tenemos los cuadros, porque es una exposición, que luego lo contaré, que él destruyó, y no sé si algún cuadro se vendería, espero que sí, pero tampoco los hemos visto. Con lo cual tenemos 3 reproducciones del catálogo que son muy pobres, que son reproducciones que parecen casi como si fuera una gráfica sacada de un cuadro y convertida casi en una litografía, algo muy raro. O sea, esas imágenes son muy raras porque no dan, digamos, la textura, sino que dan un poco la mancha, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Y luego, pues sabemos que él destruyó ese periodo, pero que, sin embargo, de muchas de las cosas que habla en un texto, que lo veréis en la pantalla y lo hemos fotocopiado ahora para poder leerlo, porque aquí me parece que lo iba a leer mal, porque son unas fotos tomadas con móvil ayer, ¿no? Pero veréis que este texto pues se plantea como un texto que hay unas cuantas de las constantes suyas habituales, con insistencia en algo que quizás todos también hemos tenido tendencia a mirar menos, que es la tragedia en Cristino, lo trágico, lo expresionista. O sea, aquí, en este texto, insiste muchísimo en cosas que no son el silencio ni la luz, sino que son el drama, el siglo, sus horrores, sus Hiroshimas. O sea, en ese momento habla de muchas cosas así, y entonces es un momento en el cual tiene una cierta suerte de crisis y está a punto de convertirse en un pintor abstracto, o por lo menos un pintor neofigurativo con mucho peso de la abstracción, que hay algunos más, en la generación hay algunos pintores que estuvieron en esa tesitura. Pienso, por ejemplo, en Fernando Sáez, un pintor que esa época es muy buena de él, pues es un pintor que está un poco entre Barjola y Saura, pero es un pintor que está cerca de la abstracción, cerca del expresionismo. En fin, hay unos cuantos pintores que estuvieron en esa tesitura. Él mismo cita en algún momento a Martín Caro, Julio Martín Caro, un pintor pamplonés que coincidió con él en Madrid. Cita a Manuel G. Raba, un muy buen pintor, escultopintor, como él se definía, o lo definía Areán, que hacía relieves. Entonces, hay unas ciertas sintonías así. Y luego, sin embargo, 3 años después, su exposición en la sala de la Dirección General de Bellas Artes es una exposición plenamente del Cristino, que ya no va a parar de ser un pintor silente, un pintor de la luz, un pintor de la calma, un pintor de todo lo que caracteriza, digamos, plenamente a su obra. Pero yo voy a poner el acento en esto y voy a recordar las muchas veces que he hablado bien, y he hablado con propiedad, y he hablado con mucho argumento sobre pintores abstractos, colegas suyos o admirados a distancia, como son los americanos, y eso incluye también algún excurso musical, también. Va un poco por ahí mi intento de poner la lupa sobre el año 61 y sus consecuencias. Pero, evidentemente, enseño un poco de dónde parte, porque siempre hay que referirse a eso. Esta foto es una de las fotos que más me gusta de Cristino. Está tomada por Juan Dolcet, que es un fotógrafo al cual yo recuerdo muy bien. Iba por las galerías haciendo fotos y además hacía fotos también de cuadros, ¿no? Pero cuando emergió un poco su obra fotográfica de retratos,
es nuestro Hans Namuth, de alguna manera. Es el que hizo, como Hans Namuth lo ha dicho en Estados Unidos, la galería un poco de personajes. Y esta foto es Cristino tout caché, como dirían en Francia, ¿no? Es prototípicamente, o sea, es una foto del año 70, ya tiene sus añitos esta foto. Pues es su mundo silente, su estudio monacal, sus muy pocos elementos alrededor, su ángel barroco, su reloj aquel, un bodegón encima de la puerta. Es una imagen muy sintética y muy definitiva de este artista que ya entonces había recorrido un extraordinario camino desde los tiempos de su aprendizaje aquí en la isla. Y esta es una foto más reciente, aunque también ya han pasado unos años, de Carlos Suárez, que es un admirado amigo, que hemos visto toda su exposición preciosísima en la Caja el año pasado, y es un fotógrafo que aquí precisamente pues nos muestra a Cristino en esa penumbra. La otra es una foto de claridad, esta es una foto de penumbra, pero son fotos complementarias, y Carlos Suárez es también un excelente retratista. Cristino ha tenido muy buenos retratistas, se podrían enumerar muchos más, y pongo esta imagen de Fernando Madariaga del año 2015, más reciente, porque me gusta esa geometría mondrianesca del caballete, ¿no? que de alguna manera Cristino en varias ocasiones, bueno, y está también la calavera, que es como la calavera de Goya, un poco, y es algo recurrente en su obra. Pero ese caballete me recuerda la admiración que manifiesta en más de una ocasión por un mundo tan distinto del suyo como es Mondrian. Pero es que la geometría, luego al final enseñaré unos cuantos cuadros que, si se despojaran de algunos elementos figurativos, son casi geométricos. Y en las exposiciones que hemos mostrado, me acuerdo, en Roma y en París, llamó la atención a la gente esos cirios repetidos varias veces, esos elementos geométricos que casi en algún momento volvía a esa abstracción que le había tentado en algún momento. Aunque los abstractos de los que habla, veréis que salvo Mondrian y Malevich, la mayoría de los demás son abstractos expresionistas o abstractos de lo sublime, es decir, son los Pollock, Gorky y gente así, o son los Rothko, Newman, ¿no? Esos son los que a él le interesan más. Pero, sin embargo, yo creo que también la lección de Mondrian está presente. Y esta foto la he puesto porque de repente me ha recordado las fotos del estudio de Mondrian tomadas en París por Kertész. Y esta es una foto de Coco Morales que publicó, creo que la Fundación, ¿no? Lo publicó. Un libro muy bonito que se me había escapado ese libro, lo he descubierto en este viaje, pero me encantan las fotografías también como esta, que esta de sí nos lleva a Morandi, evidentemente. Es un detalle que podría estar en el estudio de Morandi en Bolonia, ¿no? Estos boles en los cuales el inmortal boloñés, pues un poco pues como Santa Teresa, todo andaba entre pucheros, todo andaba entre boles, todo andaba entre tarros. Bien, Cristino, cuando ya ha pasado por el estudio de Vázquez Díaz, donde ha coincidido, por cierto, con algún futuro abstracto, como puede ser Rafael Canogar, o como puede ser, no me acuerdo si coincidieron, pero sí, creo que también coincidieron con Ibarrola, en cualquier caso es el mismo momento, pues son futuros abstractos. Canogar, un abstracto expresionista, Ibarrola, con un desvío después hacia el realismo social y hacia el estampo popular, el grabado político de agitación, pero un artista que se integra en Equipo 57, que es lo más racionalista, lo más geométrico que produjo España y que se hizo entre Córdoba, Bilbao y París. Bueno, pues Cristino, en el año 57, este cuadro que pertenece a la Fundación es prototípicamente el Cristino post-Vázquez Díaz y post-Zurbarán. El maestro onubense, el maestro de Nerva, tenía por principio a sus alumnos inculcarles el amor por Zurbarán, entre otras cosas, y el amor por la tradición en general. Es decir, él es un pintor, como la mayoría de los que están bajo la tutela en ese momento de Vázquez Díaz, es un pintor que concilia, como lo hacía Vázquez Díaz, modernidad y tradición. Pero en su caso la modernidad va a ir mucho más allá de lo que iba en Vázquez Díaz, puesto que va a aceptar el bagaje abstracto que Vázquez Díaz nunca practicó la abstracción. Este es un cuadro muy prototípico, está aquí en la Fundación. Este es el refectorio de Vázquez Díaz, que está todavía
estuvo a punto de incorporarse en un momento dado al Reina, pero creo que sigue en la colección de la familia. Es un cuadro preciosísimo, ¿no? Y este cuadro, evidentemente, viene detrás de este cuadro de Zurbarán, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que mi padre dirigió, precisamente, que agradezco a Fernando que lo haya evocado en este año de su centenario. Estamos conmemorándolo estos días con diversos cursos en Madrid, y este cuadro, pues mi padre estaba muy contento de tener las llaves de este cuadro, ¿no? Y de otros de ese museo tan maravilloso que es el de Sevilla. De aquí viene el refectorio de Vázquez Díaz, evidentemente. Y el Zurbarán bodegonista, pues en fin, también es alguien muy admirado, por cierto, por Morandi. A mí, cuando hicimos la fundación de Morandi, Tomás Llorens y yo, para el IBAM y el Thyssen, se nos quedó en el tintero, porque creía que lo iba a hacer la directora del museo y finalmente no lo hizo, un texto sobre la biblioteca de Morandi. A mí me interesa muchísimo la biblioteca. Y Morandi tenía en su biblioteca la edición francesa, la primera, del libro de Paul Guinard sobre Zurbarán, el pintor de la vida monástica, que es un libro que también se tradujo en español, pero él tenía la edición francesa que había salido unos años antes, y me encantó ver ese libro allí, como muchos otros, como Juan Gris, como muchos pintores Chardin, en fin, muchos pintores que evidentemente le alimentan. La biblioteca de Cristino también nos cuenta muchas cosas, porque además de tener muchísimas obras sobre pintura y muchísima literatura, Cristino es alguien que cita frecuentemente a poetas que no muchos pintores leen, como por ejemplo Paul Celan. Paul Celan está citado por Cristino, pero luego hay toda la biblioteca también de espiritualidad oriental y occidental, en fin, todo eso, que alguien que se meta allí pues tiene mucho para reflexionar. Bueno, estos son los maestros, y esto ya es el camino hacia esa frase que a mí siempre la cito porque siempre me gustó, de poeta, de José Hierro, que en una crítica en Nuevo Diario la leí siendo yo muy joven, pero se me quedó absolutamente grabada esa frase de que la pintura de Cristino era como un vuelo de abejas entre la mirada y el cuadro, ¿no? O sea, como que estaban por allí unas abejas que se imaginaba, ¿no? O sea, una metáfora, pero muy, muy, muy bien traída. Esto está clarísimo en estos maravillosos cestos, en fin, todo esto. En esos años, Cristino empieza a ver cosas que tienen que ver con la tradición que le importa. Esta exposición, evidentemente, ya en el año 58, en Madrid, se exponen 10 años de pintura italiana, y aunque Morandi era un pintor que apenas había salido de Italia, sin embargo, la cubierta del catálogo es un Morandi, ¿no? Y la revista Goya, de la cual en ese momento era secretario de redacción Antonio Bonet Correa, pues fijaros que también en el año 62 saca un Morandi en portada, ¿no? O sea, que no es Morandi alguien que haya tenido que esperar a mucho más tarde, sino que ya en esa época Cristino ha visto cosas de él. Otros pintores, Alfredo Alcaín, por ejemplo, un pintor muy interesante, tiene también algunas obras con referencias a Morandi, otras obras con referencias a Ottone Rosai, un pintor de esos menores que a mí me gusta, pero que me gusta mucho, vamos, o de Pisis, ¿no? Esos italianos menores, pero mayorcísimos. Al final son menores, pero son mayores que muchos que parecen más mayores, ¿no? O sea, que esas cosas son siempre bastante relativas, y agradezco que subrayes eso, porque es verdad que a mí lo menor, como categoría, los Great Minor Poets de Eliot, ¿no? Great Minor Poet. Luis Pimentel es menor, pues no, es un grandísimo poeta, escondido en su provincia de Lugo, otra provincia amada por mí, otra provincia familiar, y este poeta, pues desde luego, es universal, ¿no? Un poco eso. Bien, Cristino ha estado en esta exposición Pintura en voz baja, ¿no? Que fue una exposición preciosa, donde se miraba la estela de lo morandiano desde los tiempos de Cristino hasta la actualidad más actual. Esto es una fotografía del estudio de Morandi, tomada por Bernard Clouseau, uno de los estudios de Morandi, y su biblioteca, ya os digo, se quedó, pero veis que hay libros, ¿eh? Hay libros, en la Mesía de Noche de Morandi había libros. Su biblioteca se quedó sin escribir eso, y me da pena porque daba muchísimas pistas sobre su mundo. Luis Fernández es un descubrimiento para todos, no digo solo para Cristino, más tardío, pero se quedó absolutamente deslumbrado, digamos, por cuando Luis Fernández se descubrió cuando el Banco Exterior de España, en la época de Fernández Ordóñez, lo trajo a Madrid, ya póstumamente. Yo lo voy a haber conocido a Luis Fernández, es una cosa que me da mucha rabia, pero bueno, esas cosas pasan. Pues estuve en casa de Manuel Colmeiro, el pintor gallego
de la Escuela de París y me dijo, oye, yo estaba haciéndole una entrevista para el periódico de Sevilla y me dijo, oye, yo me gustaría presentarte a mi vecino de escalera, que se llama Luis Fernández. Y, joder, digo, pero bueno, ¿cómo fue posible dejar pasar esa ocasión? No sé si dije otro día o a lo mejor es que no me había enterado bien de quién era, ¿no? Probablemente sea eso, pero ya en esa época en París se hablaba otra vez de Luis Fernández, pero era los últimos años de su vida y me da mucha pena. Esta foto es una foto extraordinaria. Esto es un paisaje, no es lo más característico de Fernández, pero es absolutamente extraordinario. Y este encima fue de André Breton y lo compré para la Reina Sofía y le dije en la foto, sí, es este cuadro, pero en la foto no se ve, pero tiene un marco negro que Breton tiene un texto, en fin, se acordará seguro Isidro, tiene un texto hablando del marco negro que él acaba de ver justo el día que se ha enterado que ha muerto la primera mujer de Luis Fernández. En fin, una historia preciosa. Bueno, Luis Fernández, pues este cuadro de Oviedo, yo he dicho que era el cuadro que más me gustaba, no sé, uno de los 10, no sé cuántos cuadros me pidieron en esos tontos hit parades, pues lo puse entre mis preferidos. Y Luis Fernández me lleva a pensar en un querido amigo al que quiero rendir homenaje hoy, que es a Andrés Sánchez Robaina, que nos ha dejado demasiado pronto y desconsolado. Y precisamente en España, de las primeras cosas donde los poetas se acercaron a Luis Fernández fue esta revista Rosa Cúbica, donde Alfonso Alegre Heizmann, que es quien la llevaba, pues convoca a Xavier Valls, otro morandiano, otro fernandesco, asistente de Fernández, pues Xavier Valls, José Miguel Ullán, José Ángel Valente, Andrés Sánchez Robaina, Victoria Pradilla, que no me acuerdo ahora mismo quién es, y Alfonso Alegre. Un número precioso con colaboraciones muy, muy buenas. Y Andrés, estos dos libros, Borrador de la vela y de la llama, extraordinario, y este otro, Variaciones sobre el vaso de agua, pues son dos libros donde Cristino está presente, y está presente Fernández, y está presente Chardin, y está presente Morandi, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acercamos de alguna manera a una cierta abstracción con Caneja. Caneja fue más o menos vecino de barrio, ¿no?, de Chamberí, se veían. El ático de Caneja era inolvidable, era un sitio. Bueno, esta es una preciosa foto con una preciosa luz de Javier Campano que lo han puesto en la fachada del museo, me parece que sigue estando en la fachada de su museo palentino, ¿no? Y Caneja era un señor que tenía el paisaje en la cabeza, pero él decía que no pintaba paisaje. A mí me lo dijo así textualmente: yo no soy paisajista, yo pinto de memoria, yo necesito, sí, voy mucho al campo, pero luego lo pinto todo en casa y son, bueno, venía a decir que eran abstracciones. Bueno, hay un poco igual, yo creo que sí es el gran pintor que ha dado Castilla a León, como su provincia de Palencia, pero también se amplía eso a otros territorios. También pintó Guadalajara y pintó Vallecas, ¿no? La Vallecas esa amarilla de algún poema suyo, la Vallecas de Maruja Mayo, la Vallecas, en fin, todo eso. O sea, y Caneja nos acerca de alguna manera un poco a una cierta abstracción, yo pienso. Evidentemente se ve que son paisajes, pero son paisajes tan mentales y tan reconstruidos en la cabeza y con una visión cubista en la cabeza y con una visión geométrica en la cabeza, aunque de vez en cuando hay alguna frasca de vino, en fin, cosas así que lo podemos ver también como abstracción. Fijaros esto mismo, esto es un cuadro que está en el Reina, tanto el Reina como el Museo Municipal de Madrid como el Iván en mi época recibieron unas donaciones espléndidas de Isabel, la inolvidable Isabel Almansa, y luego de Javier Villán, que hablábamos de él, Aurora, ayer, ¿no?, pues que era el Albacea, que tiene un precioso libro sobre. Llegamos a poner la lupa año 61, lo tenéis en la pantalla, pero yo aquí lo leería muy mal. La exposición en la Galería San Jorge, es una galería de Madrid que no tuvo una vida muy larga, pero que hizo cosas de otros pintores de la misma generación. También, de repente, buscando un poco de material, no he encontrado mucho, pero he encontrado un cartel de una exposición de pintura francesa, de repente con un Bernard Buffet, que es una cosa. Bueno, ahora está recuperado un poco Buffet, pero Buffet no es lo que más nos gusta, por lo menos a mí no es lo que más me gusta de la pintura francesa. El catálogo es una hoja de papel amarillo, una cartulina amarilla como los cuadros de Caneja, un poco. Amarillo limón. Tiene dentro un pliego donde vienen 3 imágenes, que luego las vais a ver un poco retocadas por mí después de fotografiarlas malamente con mi móvil, pero
pero veréis que parecen grabados un poco, no son fotos convencionales de cuadros, sino que están recreadas casi como fueran grabadas. Os voy a leer el texto y luego voy a comentar la lista de cuadros, que es casi lo único, porque es que ni siquiera las 3 imágenes sabemos exactamente cuáles son. Las vais a ver. Después de atravesar una crisis, después de ver la gran acumulación de pintores producida por la revolución informalista, o sea, la palabra informalismo, palabra de Juan Eduardo Cirlot, creí haber observado que tras de su depuración, de su lección en los resortes anímicos de la expresión, después de los espacios vacíos y atrayentes de un Tapies y Rothko, algo debía de venir. Volver a una observación racional de la naturaleza, imposible. Volver al expresionismo hasta ahora hecho de fuera a adentro sería ya frío. Quizás lo que ya andan llamando la nueva figuración, que no es más que una nueva faceta de expresionismo, pero distinto de dentro a fuera, con resortes mágicos, viscerales, fantásticos. Quizás una nueva mística de las vísceras de un Joyce, el Ulises, una mística de las vísceras de un Joyce, de la fantasmagoría de un Kafka, de personajes desesperados en la noche de un Beckett, Samuel Beckett. He llegado a pensar y creo haber sentido a través de tantas cosas esa sola posibilidad del hombre ante un vacío sin respuesta, su sola fantasía. Intenté tocar resortes mágicos en el paisaje de los que expongo algunos cuadros, pero donde más creo haber profundizado es en esa serie de nuevas imágenes del hombre en los que he trabajado últimamente. Mas esta nueva dirección tiene como en todo sus grandes genios, pues nada es totalmente nuevo sobre la tierra. Esa extraña penuria en las cabezas de Goya, esas llamas en el Greco, esa orgía de noche en Rembrandt, pero si hay fe en esa nueva y extraña fuerza, quizás se puede seguir avanzando hacia distintas luces. Volvemos a un principio, el misterio injertado en la vida con la única esperanza que solo los artistas que realmente busquen esto estarán. Esta es una declaración de intenciones de la cual nos habla de un estado anímico, nos habla de unas lecturas o conocimiento directo del informalismo, nos habla de Rothko, nos habla de Tapies, nos habla luego de 3 escritores extremos, de 3 escritores de la antinovela, se podría decir, o de la novela moderna, de la narrativa fantástica de Kafka, el absurdo de Beckett, alguien muy interesado, por cierto, en la pintura y tal. Entonces, bueno, enseño un poco a qué se está refiriendo, o sea, enseño, bueno, esto, voy a leer también esto y luego la glosaré un poco después. No, voy a pasar primero a esto. Tapies, evidentemente estamos pensando en estos cuadros arañados, este es el cuadro primero que vimos casi todos en Madrid, que estaba en el viejo museo que estaba en la Castellana, debajo de la Nacional, pues este es el cuadro que se había comprado en los años 50 de Tapies, muy en tiempos, y que es un cuadro extraordinario de esos cuadros arañados suyos. Esto es otro cuadro que podría estar bien mirar aquí, ¿no? Porque es un Tapies también silencioso. Tapies, no hay duda de que es un pintor que a un pintor amigo del silencio le ha de gustar la pintura de Tapies de estos años. Después Tapies ha podido hacer cosas de menor interés o de más circunstanciales, pero en esos años era un pintor que tenía absolutamente fascinado a Cirlot porque veía los prodigios que era capaz de sacar pues, de sus reflexiones, de su mirada a las viejas paredes de Barcelona, en fin, todo ese tipo de cosas. Precisamente enseño el libro. Hizo también 2 monografías sobre Tapies, Cirlot, pero sacó también un libro sobre el arte otro. El arte otro se expuso en Madrid, en la Sala Negra, cerca del Museo del Presidente de Arte Moderno. Se expusieron los del Paso con los de Barcelona, entre ellos Tapies, y luego lo que venía de fuera, había un polo, que en fin, en Madrid se vio todas esas cosas. Bueno, pues este es un libro de Cirlot que claramente es de ese tiempo y es de ese momento. Rothko son palabras mayores. En el maravilloso tomo blanco este, que es una joya, además cuando viene dentro de la caja gris todavía más, yo lo tuve sin la caja y luego lo tuve ya con caja, pues en este libro, la de veces que se ha citado Rothko, me había puesto a contarlas, pero lo he dejado porque es que era no casi todas las páginas, pero casi todos los textos. O sea, no hay prácticamente un texto
ya sea general, donde no hable de la luz de Rothko, o sea sobre un artista, es decir, por ejemplo, Gonzalo Chillida, que me tendré un poco en el caso extraordinario de ese pintor menor, que es o podría parecer Gonzalo Chillida, al cual le dedica el texto más largo que hay en este libro, que es una presentación de su catálogo razonado en el Museo del Prado. Bueno, pero lo que decía, Rothko es que es un leitmotiv tanto como Morandi. O sea, yo no, lo recordaba que le gusta, claro que lo sé que le gusta, pero no recordaba que es que saliera tantas veces, la luz de Rothko, los espacios de Rothko, la meditación de Rothko. Esta es una foto que no recuerdo de quién es, pero que es una foto extraordinaria, que era alguien que posaba muy bien, como Cristino, Rothko posaba muy bien. Este es un cuadro que lo traigo pues también porque me recuerda otra vez a Andrés Sánchez Robail, porque en concreto este es un cuadro maravilloso, Number 50, y este cuadro Severo Sarduy lo reprodujo en cubierta de un libro suyo, editado por Octavio Paz, muy amigo de Andrés, amigo mío también. Sarduy también muy amigo de Andrés, yo solamente le di pasar una vez, pero no lo conocí. Pero me acuerdo porque en este emparejamiento que estamos haciendo de un pintor de bodegones y de paisajes con Rothko, pues hay que recordar el precedente que le gustaba mucho a Andrés de Severo Sarduy, cuando en dos sonetos enfrentados el uno al otro en un libro suyo, pues había un soneto a Rothko y otro soneto a Morandi. Y eso, pues yo creo que es un poco algo que sobrevuela a toda la gente de nuestra generación, esa actitud de entender a la vez la monotonía, que bueno, es una palabra que algún galerista me prohibió utilizar sobre algún artista. Dijo, tú no hables de pintores monótonos, di que son insistentes, o no sé, bueno, no sé, quería otra fórmula, yo creo que al final, creo que una vez cedí, en general no suelo ceder, pero es que les parecía que vender un pintor monótono era malo. Y digo, pues si es que Mondrian es monótono, Morandi no te cuento, una y otra vez la misma botella o la vecina. Entonces, bueno, pero en cualquier caso, esa nueva inestabilidad de Sarduy, que es capaz en un mismo libro de tener dos sonetos enfrentados a esos dos pintores tan distintos, pero que coinciden en algunas cosas. Entre otras cosas, cuando se hacen unas retrospectivas amplias de Rothko, una que vimos en Roma y otra que vimos en París, pues en esas exposiciones estaba un periodo suyo totalmente metafísico italiano. Se había empapado, no tanto de Morandi, no, pero de otros pintores de esos años sí había mucha metafísica italiana. Rothko nos lleva a una querencia musical de Cristino, que es Morton Feldman. Morton Feldman está también citado aquí y es uno de los músicos que él escucha. En su estudio siempre hay alguna flauta japonesa o alguna monotonía de Morton Feldman, que puedes estar 5 horas escuchándolo, levitando y escuchando un sonido atmosférico que te va envolviendo y te va llevando y te va trayendo con unos acordes que se repiten pero luego van cambiando cada vez, con lo cual todo eso a Cristino le sirve para su propia elaboración. A la propia elaboración de su pintura tiene que ver con este tipo de gusto por esas insistencias, por esas vueltas y vueltas, por esa monotonía creadora que en su caso se traduce en ese dibujo suyo a plumilla que insiste y va perfilando los objetos, ¿no? Esta es una obra maravillosa de Feldman, que es la Rothko Chapel, que es una pieza que compone para la inauguración de una capilla instalada en Houston por los de Menil, en el Museo de Houston, y la compone para la inauguración de ese espacio, que es el que está representado en la cubierta de esta es la primera edición del disco. Yo no he estado nunca en Houston y no he estado nunca, por lo tanto, en esta capilla, pero me gustaría un día verla. Joyce es el primer escritor de los tres que él menciona, una foto de los 30 de un fotógrafo alemán en París, Breitenbach. Kafka lo enseño no a través de una tapa de libro, sino a través de una ilustración de un pintor de la misma generación que Cristino, un poco más joven, que fue José Hernández, ¿no? José Hernández, estas metamorfosis de Kafka, pues las ha traducido a pintura, en este caso a litografía,
de modo maravilloso. Y Beckett, pues es curioso, y en este caso me recuerda, enseño esta foto en la que está con su admirado Giacometti, que era más o menos vecino suyo en Montparnasse, era muy amigo también de un pintor que a mí me gusta mucho, que es Bram van Velde, el holandés, y en concreto aquí está con Giacometti, ¿no? Y Cristino, también en ese libro está recogido un texto precioso, que es el de su memoria a la Fundación Juan March del viaje a Italia, ¿no? Y allí él dice que en la Bienal ha visto informalistas que le han interesado, ha visto a Hundertwasser, que es un pintor que yo descubrí por Zobel, que es un pintor que en Viena tiene una casa enloquecida, un pintor bastante menor en este caso, pero le llama la atención Hundertwasser. Y luego le llama la atención Giacometti. Tiene la revelación de Giacometti visitando la Bienal de Venecia, es lo que más le impresiona de aquella Bienal, que creo que era precisamente del 60 o 61. Y Beckett en Madrid, buscando en mis archivos, he encontrado de repente una representación divertida de Esperando a Godot, el primer cuadro de la lista de la Galería San Jorge se llama Godot, y este es Herminio Molero. Los que os guste el rock conocéis Radio Futura, pues el fundador de Radio Futura, que luego se fue, pintor cercanísimo a Pérez Villalta, pintor de la Galería Guades. Bueno, pues aquí el jovencísimo Herminio Molero, que debía tener 20 y pocos años, si no 18, está representando Esperando a Godot en un ciclo del Instituto Alemán que organizaba Ignacio Gómez Liaño, poeta y activista entonces de la poesía experimental. Es curioso porque es 2 años después, pues se está representando a Beckett, y en general hay también representaciones de Beckett en otras partes de España. Esto es el Instituto Alemán, ya digo. Aquí también Beckett nos lleva a Feldman, porque hay una pieza de Feldman que se llama For Samuel Beckett, estas preciosas cubiertas de estos discos donde hay mucho Feldman publicado. Y luego después pues está Goya, que eso es evidente para cualquier pintor español, El sueño de la razón produce monstruos, o El perro semihundido, que es un cuadro que muchos pintores han dicho que es el que salvarían del Museo del Prado de la quema. Digamos, si se arde el Museo del Prado, ¿cuál cuadro se quedaría usted? Una pregunta que se hacía muy a menudo en una época, pues lo dijo Torner, lo dijo no sé si Rivera, en fin, varios pintores lo han dicho. Y este cuadro yo siempre he pensado que un día habría que enseñarlo al lado de esto. Yo creo que, o sea, un Rozco de esos años al lado del perro de Goya, ¿no? El Greco, evidente sobre todo en un pintor como Cristino, con tanta creencia por las viejas ciudades de ambas Castillas, ¿no? Y aquí un cráneo, un cuadro que está aquí en la Fundación, si no me equivoco, pues una de esas extraordinarias vistas suyas de la ciudad del Greco, de la ciudad que, en fin, recordáis, claro, la vista del Greco que está en el Metropolitan en Nueva York. Y él mismo ha hablado aquí de esa orgía de noche en Rembrandt. Pues esto es la ronda de noche del Stellerix de Rembrandt. Rembrandt es un artista que interesa mucho también a todos los que se interesan por el dibujo y por el grabado, cosa que también es el caso. Aquí enseño los 3 cuadros que los he un poco recortado a partir de una mala foto. Este no sé si sería quizás Apocalipsis o Espectros, quizás sea Espectros. Está con una errata en el catálogo, Espectros, pero es Espectros. Estos seres allí, el paisaje recuerda mucho a algún paisaje algo anterior suyo, visiones castellanas que se pueden emparentar de alguna manera. A mí a veces me recuerdan algunas cosas de Ortega Muñoz, un poco esos arañados, digamos, y hay unos espectros aquí que yo creo que sería eso, pero yo creo que es en un paisaje castellano. Pero aquí sí que estamos casi en la abstracción. Esto además parece un grabado porque está quemada la foto y está reproducida así, lo podéis ver aquí en la Fundación. Y este es uno de ellos, no sé ya cuál, nueva imagen podría ser, en fin, imagen psíquica, hay títulos, ahora enumeraré la lista. Y este otro, a mí me recuerda ya casi un Clifford Steele. O sea, este casi, si le añadieras unos colores, pero claro, no le vamos a colorear, no sabemos qué colores tendría esto, ¿no? No debía ser blanco y negro, debía ser, yo qué sé, amarillo y verde o azul, bueno,
no sé, es algo puramente ficción ya, pero en cualquier caso es muy interesante estas tres imágenes, sobre todo estas dos. La otra me remite un poco más ya a cosas que ya conocía, ¿no? Y luego vamos a ir a los títulos. Hay 24 obras. Godot se titula la primera. Kybalión, el Kybalión, estudio de la filosofía hermética del Antiguo Egipto y de Grecia, por tres iniciados, un libro de esoterismo. Cristino tiene una biblioteca esotérica fabulosa, ¿no? Y llena de cosas indias, chinas, japonesas, más contemporáneas, cosas tipo Gurdjieff también, todo eso. Y esto lo debía leer ya en ese momento, el Kybalión. No hay declaraciones de él hablando de eso, las habrá más tarde, pero ya el segundo cuadro es Kybalión. El tercero se titula Campos de España. Hay 4 cuadros de Campos de España, pero las críticas no aluden a estos cuadros de Campos de España, se fijan más en lo demás. Nueva imagen, el séptimo, Espectros, el octavo, 4 filósofos, a saber cuáles serían, 4 filósofos, Valdés Leal, Visión, Intuo Oculi, el cuadro de Sevilla, luego objeto de un relato tremendo de Georges Bataille, etcétera, etcétera, y unos grabados de Vermeer. Retrato de Kafka, imaginaros lo que será eso, retrato de Kafka, vamos, sería bueno conocerlo. El cuadro número 12, Rafael Zabaleta, pero en este caso, pues no sabemos si es un homenaje o es un retrato. Lo pudo haber conocido, no recuerdo haberle oído hablar de Zabaleta, pero probablemente lo conociera porque Zabaleta no exponía Biosca, que todavía él no exponía en Biosca, pero en los años 50, la Biosca con Eugenio II, digamos, de padrino, pues expone a Zabaleta, ese hombre tan enraizado, ese sí que es un pintor enraizado en un paisaje, en una pequeña villa de la provincia de Jaén, maravillosa. Esta es una buenísima foto de él por Nicolás Müller, que es un gran fotógrafo. Y esto es la plaza de Quesada, que la pintó a todas horas del día y en todas las estaciones del año. Y esto es un cuadro de Niño con Pollo, que me encanta. Es un pintor menor también, en el sentido de que hablamos, sin embargo, supo extraer una cantidad de verdad, digamos, de su experiencia, que la verdad que aguanta bien el tiempo, como lo aguanta Ortega Muñoz, como lo aguantan otros de esa generación que hoy están desgraciadamente no muy colgados en los museos, pero hay que colgarlos. Vamos, yo desde luego los colgué siempre. Fijaros que Zabaleta también tiene cosas surrealistas como esta, que son unos sueños que los publicó en un libro de bibliofilia Cela, que lo admiraba muchísimo. El siguiente cuadro, después del Zabaleta, hay un retrato de Joyce, hay un Bloom, que es el Bloom joyceano, pero está escrito con U en vez de con dos O's, imagen psíquica, que quizás podría ser una de esas que hemos visto, visión. Otro se llama Hermann Hesse, aquí pongo un buen retrato tardío del año 61 precisamente de Hesse, que todavía vivía, pero que no era un autor que se leyera mucho todavía en España entonces, aunque alguna traducción hubo en Barcelona. El siguiente es Van Gogh, Visión. Enseño estos cuervos finales de Van Gogh, que fueron los que inspiraron este libro de Van Gogh, El suicidado de la sociedad, de Antonin Artaud, que es un libro que yo tengo el ejemplar que fue de mi padre. Las críticas son muy interesantes porque son casi todas, no directamente negativas, pero todas con paz de... Esta, por ejemplo, del periódico Arriba, es de Luis Figueroa Ferretti, habla de Cristino en arriba, habla de Cristino en la parte superior, y abajo es Julio Antonio, que no es el Julio Antonio novecentista, sino que es un Julio Antonio que también anda por el Gijón en aquella época, que hace una pintura como entre geométrica y un poco metafísico también. No leo toda la crítica, pero termina, tomemos también nosotros, dice, o sea que momento transitivo o puente hacia una postura definitiva, tal vez sea prematuro juzgarle con excesivo rigor. Tomemos también nosotros un compás de espera. O sea, crítica más bien, sí, habla de la morbosidad que hace estragos en numerosos jóvenes que no digieren a Kafka, a Joyce, en fin, o sea que por ejemplo, no le gusta que se cite a estos escritores. Faraldo, pues deseo decir que es un pintor cuya conciencia profesional me consta, un artista cuya consulta resulta
irreprochable, pero me han sorprendido sus últimas telas, no es suficiente el tiempo, quizás haya que dejarle porque es más lento pintar que escribir, es como antes, espontáneo, claro, en cuanto a los nuevos temas, prefiera que lo diga él, volver al expresionismo, en fin, el trozo ese, tiene razón el pintor, quizás, el texto acaba en quizás. Es Faraldo, que tenía mucho carácter, era alguien que tenía mucho carácter y que fue uno de los definidores de la Escuela de Madrid, pero aquí claramente no toma partido a favor. Isabel Cajide, que la he conocido bien, pues es más positiva. Es una obra atractiva más por lo que sugiere que por lo conseguido, tal vez porque los espectadores que no están en su mundo no llegan a entenderlo del todo. Habla de Joy, de Valdés Leal, de Van Gogh, los resortes mágicos del paisaje. Dice que está por ver un poco, pero en fin. Un señor que firma Ternura, que es la primera vez que me encuentro una crítica firmada Ternura, probablemente sea un seudónimo, había algunos más seudónimos en la prensa española de crítica de arte, pues había un Villan Gómez, que era Julio Cebrián, en fin. Pues es bastante tremendista y dice, pero no lo ven, es un espectro, y salimos corriendo. Bueno, y habla de psicofisicado, en fin, es bastante disparatada esta. Esta otra, no sé si es de Castro Arínez, quizás, no me llama mucho la atención. Esta es interesante, en SP. Yo no sé si ahí escribía Cirilo Popovici, me parece, habría que mirarlo, habrá que mirarlo cuando se estudie bien los recortes, pero en este caso habla de surrealismo directamente. El surrealismo que expone Cristina de Vera en San Jorge atañe al mismo tiempo a la pintura y a la literatura. Esto es rarísimo. Los temas de sus cuadros, que él llama retratos, son o quieren ser interpretaciones de las obras de un Joyce, Kafka o Beckett. Eso acredita las preocupaciones intelectuales del pintor que procura trasladar al dominio de la pintura, lo cual no deja de tener su interés, puesto que lo intelectual, cuando es auténtico, puede compaginar con la practicidad, como demostraron un Klee, un Brauner o un Tanguy, pero mucho más abstractizado. Lo esencial es que Cristina de Vera tenga inquietudes como estas, pues ocasión de representarlas no le van a faltar. Enseño Klee, enseñó Brauner, un Brauner que compré para la Reina, y enseñó Tanguy. No se fue desde luego por aquí, pero es curioso que se le cite. Yo pienso que debe ser Popovici el crítico. Y esta es la crítica más positiva, de Manuel Sánchez Camargo, un señor que era falangista, pero que ya en el año 49 anuncia una de sus novelas con una cubierta de un pintor exiliado en París, que es Juan José Luis González Bernal. Una cosa curiosísima. El gran amigo de Solana muy admirado por Cristino, tanto en su faceta de pintor y grabador como en su faceta de escritor. Y aquí Sánchez Camargo siempre nos complace la obra de este artista austero, casi místico, que ayer en lo figurativo y hoy en un vaivén que cumple ese deber de angustia que se ha impuesto en nuestra juventud artística, muestra cómo la pintura es lenguaje que no debe admitir la trampa. Toda la obra expuesta por Cristina de Vera respira autenticidad, obedece a un principio ordenador de la materia y del pensamiento, no es hija de una veleidad ni de una pequeña y pobre preocupación de estar al tanto. Y hoy, como ayer, la pintura queda con ese sello seco, áspero, duro y a la vez fragante que no apartan los colores ni su violencia. Sigue igual la paleta de Cristina de Vera, tan señorialmente humilde, tan honrada en el quehacer. La mirada sobre los lienzos deja esa honda impresión que produce siempre la obra en la cual el que la realiza ha puesto con la ciencia precisa un poco de corazón, única manera de hacerla perdurable. Es excelente. Esta crítica me parece excelente y Sánchez Camargo, que tuvo grandes intuiciones sobre Solana, que escribió un libro extraordinario sobre la muerte de la pintura española, un mamotreto que se te cae encima y te rompe el pie, pues Sánchez Camargo acierta plenamente a escribir esta obra. No dice en ningún momento que le parezca un camino equivocado, sino que dice que es tan auténtica como siempre y habla de sello seco, áspero, duro y a la vez fragante. Está muy bien visto. Está bien visto para esta obra y para el conjunto de la obra suya. Cristino va a exponer después, en el 64, 3 años después, es su exposición quizás de consagración en la escena madrileña, Salas de la Dirección General de Bellas Artes, prólogo de un vanguardista que había defendido a muchos abstractos, Carlos Edmundo de Ori, el poeta postista que hemos celebrado su centenario no hace mucho. Voy terminando hacia algunas admiraciones más abstractas de Cristino de Vera. Clifford Steele. Yo creo recordar que escribió un texto sobre monográfico, pero aquí no está, pero no sé si a lo mejor, no me acuerdo bien, pero me parece que en algún periódico escribió. En cualquier caso, lo que sí hablamos, me acuerdo que me escribió una carta, que la tengo que reencontrar, después de leer un artículo mío sobre Clifford Steele, cuando Clifford Steele expone la época de Guirao en el Reina Sofía, pues me mandó una carta emocionantísima diciendo que
que era un pintor que le entusiasmaba. Y aquí enseño a un Clifford Steele pichicateado por Picasso. Esto es un recorte de la colección de Picasso, donde Picasso le ha pintarrajeado la cara a Clifford Steele en una página de Life del 59. Y esto es un cuadro de los que le podían, vamos, de los que le gustan a Cristino. Yo creo que es en este tipo de cosas que piensa, en una cosa llameante, un poco como del Greco, ¿no? Porque yo creo que al final en los textos, en esta exposición se ve, pero en muchos de los textos están aquí recogidos, que hay mucho interés por el patos y mucho interés por lo expresivo, aunque evidentemente a lo que tiende es a la pureza, a la paz, a los objetos silentes, a la luz, pero hay siempre, muchas veces alude, por ejemplo, a Solana, muchas veces alude a Apolo, es decir, hay mucha pintura que se escapa, digamos, de lo que podríamos pensar más característicamente cristiniano, ¿no? Muchas referencias en los textos aquí, iba a haber sacado citas concretas, pero no hacen falta, pero hay muchas referencias a las constelaciones de Miró. Hubo una exposición en los años también de Guirao en el Reina que se llamó Constelaciones, preciosa, que empezaba con un cuadro totalmente azul, que Mónica recuerda bien, pues un cuadro totalmente azul, de esos que para coleccionistas que quieran un Miró muy característico le faltaba un poco de rojo o un poco de amarillo. Pero las constelaciones son estas que Breton, sabéis que ilustró con poemas las constelaciones. Dijo que él era ilustrador con palabras de las constelaciones que había pintado Miró en Varengeville, al borde del Canal de la Mancha. Y voy a enseñar algunos pintores de los cuales Cristino ha hablado, y me interesa especialmente el caso de Gonzalo Chillida. Gonzalo Chillida ha sido eclipsado por su hermano, muy ilustre, y el texto más largo sobre un pintor concreto que hay en este catálogo, en este libro, perdón, ocupa 11 páginas, de la 201 a la 212, Luz ofrecida, presentación en el Museo del Prado del catálogo razonado de Chillida. Es una alegría para hablar del silencioso rumor del mar, del levitado destello de oro de un poniente en las tierras vascas y venir a hablar de un oteador de luz y de la blanca, leve y pura espuma de mar que en levedad de gracia lo fugaz es detenido con rapidez de blanco relámpago por la retina del pintor. Sánchez Cotán, Zurbarán, Frangélico, Chardin y Gonzalo Chillida. Ahí hay una lista que termina tal. Y después Turner, Monet, Mantegna, Giorgione, Hirosige, Utamaro, Hokusai y luego la silenciosa paz de la muerte de Gonzalo Chillida. Los ponientes de Malva y oro, el iluminado esplendor del alba, celajes, luces de plata, como el ángel del silencio, Giotto, Cimabue, el Greco, Morandi, ocres de aceta, huella de la gracia y hermosura que del alma al ojo van y del ojo el alma sosegada entiende, alas de blanco milagro, negros de la noche oscura, Marc Rothko. Es precioso este texto, es una letanía, el Greco, Tiziano, las constelaciones de Miró, el signo de astros y cometas, las constelaciones de Miró, el Greco no mancilla la luz, frases de Gonzalo Chillida, Bruegel, Einstein, Pitágoras, Piero, Gonzalo Chillida, y el descanso en mortal silencio de Yacentes Madinas de Luis Fernández, Himna David, Gonzalo Chillida, la Pitada Aviñón, el Louvre, la Pitada Aviñón, que es un maravilloso cuadro, Georges Latour, Braque, Maestro Hector, un haiku de Basso, un adagio de Bach, Morton Feldman, aquí hay una ratilla, pone Norman, hay que corregirlo en la siguiente edición, pero Feldman, su melodía para la capilla de Rothko, aquí está metida, y otra vez después Sánchez Cotán, en fin, no continúo con el texto, pero enseño unos cuadros, fijaros que comparten Gonzalo y Cristino su amor por las viejas ciudades castellanas. Esto es primera época de Gonzalo Chillida, Ávila, Segovia, Castilla, otra Castilla, Sigüenza, el Museo de San Telmo, maravilloso cuadro, Zurbarán, coetáneo totalmente de las tentativas zurbaranescas del Cristino alumno de Vázquez Díaz, estos bodegones, estos 3 bodegones extraordinarios, los he proyectado en una conferencia que di en el MENAC, en la exposición preciosa que hubo de Zurbarán. También proyecté cuadros de Cristino, también proyecté cuadros de Xavier Valls, que no estaba en la exposición, curiosamente, pero estaban otros catalanes, pero tenía que haber estado Xavier Valls. Era una exposición muy centrada en Cataluña, pero yo hice una cosa sobre Zurbarán en el siglo XX español y estos 3 cuadros estaban porque son extraordinarios. Y luego pasa a estas extracciones
Aquí está su País Vasco, muy figurativo todavía en el 50, pero aquí está ya en el 60 así, una tabla, y así, casi invisible, una marina del BBVA, y así otra marina rozquiana casi. Y esto es una fotografía. Hubo una exposición que la vi en el Cervantes de París, no en mi época, después, fue que hizo Miguel Zugaza, que la habíamos puesto en marcha los dos, pero ya la vi hecha por él en París, y había muchas fotografías tomadas por Gonzalo Chillida, muy interesantes. Gonzalo Chillida es un repetitivo, en el buen sentido, hay que decir, pero es un repetitivo consciente de serlo, y es alguien que le gustaba mucho su pintura. La primera vez que vi unos cuadros al natural, creo que fue en casa de Antonio Saura, en Cuenca. Curioso, porque Saura ha escrito, en un catálogo de Elvira González hay un texto de Saura muy bueno hablando de Chillida, y los tenía en su salón 2 o 3 cuadritos, 2 cuadros me parece, era lo más pequeño que tenía, y me habló de él como diciendo que era uno de los pintores suyos realmente que le gustaban, porque, bueno, Saura era también muy admirador de Morandi. De hecho, le íbamos a haber encargado un texto, y justo fue el momento en que falleció, en el Iván, cuando hicimos la exposición de Morandi. Le habíamos encargado un texto sobre Klee y el ángel de la muerte, y fue su último texto. Pero el siguiente hubiera sido sobre Morandi, porque sabía que le gustaba también. Cristino habla bastantes veces también de Chillida, hermano de Eduardo. Habla, en un momento en que habla del yunque y la cruz o algo así. Habla también del rival de Chillida, que es Oteiza. Le interesan, la cita al paso en otro de los textos, que no voy a detenerme en él, pero habla de las cajas metafísicas de Oteiza. Esta es el homenaje a Velázquez, de las obras que expuso en la Bienal de Sao Paulo del 58, que fue una bienal en la cual lo único que hay que reprocharle es que se metiera con Morandi, porque obtuvo el gran premio Morandi y estaba cabreadísimo Oteiza, y hay unas declaraciones suyas brutales, pero en fin, cosas de Oteiza que son bastante así. Y termino, porque hay más, pero más o menos estos son los pintores abstractos de los que habla. No, me parece que todavía enseño. Bueno, estos son cuadros de Cristino donde veo mucho de lo que ha aprendido de los abstractos. Es decir, que yo creo que muchos de estos cuadros hay una composición que tiene que ver con la de Rothko, por ejemplo, en este caso, bastante un cuadro de esta fundación. Estos espacios tan últimos, digamos, tienen también que ver con el perro de Goya también, y tienen que ver con los espacios de Rothko. Esto también es una manera de compartimentar el cuadro que tiene que ver. Le interesaba también, y creo que tengo todavía un Barney Newman, porque Barney Newman es otro de los que él habla, y habla justamente de Vir Heroicus Sublimis, que es un cuadro que inspiró un libro entero a Manuel Badorno, que es un libro que ha editado la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, conmemorando la entrada de su biblioteca en la biblioteca de la Fundación Guillén, y luego allí se ha hecho una exposición donde yo fui comisario y subrayaba un poco ese interés suyo por Newman, pero es curioso porque coinciden en el mismo cuadro Badorno, que también ha escrito muy bien sobre Cristino. Este cuadro también es casi mondrianesco por algún lado, tan ortogonal, ¿no?, digamos. Este retrato de Aurora, que es precioso, también tiene el fondo, digamos, concilia un retrato tan espléndido con una composición completamente norteamericana o pre-minimalista, digamos. Y enseño 3 o 4 pintores más que se me quedaron un poco en la cola. Klein, que este fue el catálogo de la exposición de la nueva pintura americana, que estoy seguro que la vio. No he llegado a hablar con él de esta exposición en concreto, pero esta exposición la vio todo Madrid. Estuvo también, la trajo el Ministerio de Cultura en ese momento, la apoyó muchísimo el Grupo El Paso, y estaban las elegías a la República Española, las aparcaron en un cuarto y no las enseñaron, pero estaba este cuadro de Klein en la cubierta del catálogo. Y 6 años después, Fernando Zobel prologa con un texto espléndido esta otra exposición, que también viene traída por los convenios hispano-norteamericanos, en el Casón del Buen Retiro, la colección Johnson, que era espléndida. Estaba Joan Mitchell, estaban pintores que entonces no se conocían nada, pero curiosamente vuelve a coincidir la cubierta de Klein. Klein, que es un pintor que también le gustaba mucho a su amigo José Guerrero. Entonces, habla muchas veces de Pollock,
pero muchas veces habla de Pollock. Aquí no habla, pero cuando piensa en el informalismo, esto es un cuadro del 59, una foto de William Klein, buenísimo fotógrafo y cineasta, en la documenta de Kassel del 59, un Pollock bailado, un Gorky. Gorky es otro pintor al cual cita, es un pintor desgarrado también, no es un contemplativo, sino que es un desgarrado, un surrealista. Habla mucho de este Mondrian, que también comparte plenamente con Padorno, que tiene muchos homenajes a este tipo de Mondrian. Esto es un Raba, que antes he citado como un pintor al cual cita como un malogrado pintor que a mí me gusta bastante, estas extrañísimas composiciones escultopictóricas, como decía. También de repente en un texto habla de José Manuel Broto como pintor que le interesa, y este es un homenaje de Broto a Éric Satie, otra querencia musical, y habla de Constantin Brancusi, casi es de los escultores contemporáneos, casi al único yo creo que cita, aparte de Giacometti, ¿no? Giacometti y Brancusi. Y termino con el cuadrado blanco sobre fondo blanco. Él repetidas veces utiliza la metáfora del cuadrado blanco sobre fondo blanco y a Malevich, y termino con el Vir Heroicus Sublimis de Barney Newman. Bueno, espero que este trabajo con lupa pues haya resultado de vuestro interés. Gracias.